Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Cuando comenzó a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle junto con su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagara la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y agarrándole le ahogaba diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Pero él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagara la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Amén. Estamos en este segundo domingo del mes donde estamos hablando acerca de la misericordia de Dios. La semana pasada estábamos hablando de cómo Dios es misericordioso, de cómo la misericordia de Dios va a mover a Jesús y pararse enfrente en ese día de juicio, donde Él va a ser nuestro abogado y va a abogar para nosotros, para que nosotros tengamos y entremos en el reino de los cielos. Pero hoy nos toca aprender. Ya aprendimos cómo la misericordia de Dios, ahora aprendemos cómo nosotros necesitamos imitar esa misericordia de Dios para hacia nuestros hermanos, hacia las personas que nos rodean. Le voy a pedir que me acompañe al libro de Mateo, capítulo 18, versículo 21. Ahorita estuvimos viéndolo en la versión de 1960, pero vamos a leerlo en la nueva traducción viviente para que nos abra un poquito más los ojos y podamos entender un poquito más qué es lo que el Señor nos quiere enseñar aquí. Cuando lo tenga me dice amén. Dice: luego Pedro se le acercó y preguntó: Señor, ¿cuántas veces debo de perdonar a alguien que peca contra mí? Y luego viene ahí en manera de pregunta, dice 7 veces, ¿verdad? Y a veces pareciera que esa pregunta pareciera un poquito dudosa. 7 veces hay que perdonarlo. ¿Cuántas veces nos ha tocado perdonar a alguien repetidas veces, verdad? Por una misma falta, y a veces no entiende esa persona y hay que seguirlo perdonando, ¿verdad? Y viene Pedro, parece que Pedro como que si viniera de una situación y donde dice: ay Señor, lo ando perdone y perdone, ¿cuántas veces lo tengo que seguir perdonando? Y Jesús le contesta, Pedro le pregunta: 7 veces. Pero Jesús le enseña un poquito más allá y luego le dice: 7 veces respondió Jesús, sino 70 veces 7. Cuando se ponen a hacer la matemática, estas personas que saben mucho de números, dicen que cuando tú terminas haciendo la cuenta es interminable las veces que nosotros tenemos que perdonar. O sea, ¿cuándo vamos a terminar de perdonarnos? Nunca. Según 70 veces 7 lo tenemos que perdonar siempre. O sea, no vamos a alcanzar ese número y decir: ya, te perdoné 1000 veces, ya no te voy a perdonar. No, siempre lo tenemos que perdonar. Dice: por lo tanto, el reino de los cielos se puede comparar a un rey que decidió poner al día las cuentas con los siervos que le habían pedido prestado dinero. Este rey representa a Dios
Padre. Ponga mucha atención porque aquí nos está enseñando Jesús mismo cómo este rey representa a Dios Padre, y de la misma manera le está enseñando a Pedro para que no le quede duda en su corazón de que tengo que perdonar 7 veces, no, tienes que perdonar 70 veces 7, y luego le dice, te voy a enseñar con esta parábola cómo debes de perdonar. Y luego le dice en el 24, dice, en el proceso le trajeron a uno de sus deudores que le debía millones de monedas de plata. Si se fija la diferencia con la Reina Valera 1960, aquí nos explica un poco más cuánto era en dinero. O sea, era una cantidad impagable, era una cantidad que era imposible que lo pagara. Había una persona que había hecho las cuentas actuales en dólares y eran miles de millones de dólares, o sea, no lo podía pagar. Dice, el hombre cayó de rodillas ante su amo, o sea, ante Dios Padre, y le suplica, por favor, tenme paciencia y te lo pagaré todo. Entonces el amo sintió mucha lástima por él. En la Reina Valera dice, sintió mucha compasión, sintió misericordia, porque recuerden que estamos hablando de la misericordia. Dice, por él, dice, y lo liberó y le perdonó la deuda. Pero cuando el hombre salió de la presencia del rey, fue a buscar a un compañero, también siervo, que le debía unos pocos miles de monedas de plata. Lo tomó por el cuello y le exigió que le pagara de inmediato. Lo que el Señor nos está enseñando aquí es de que si el Señor ha tenido misericordia con nosotros, perdonándonos nuestros pecados, nosotros también tenemos que tener misericordia perdonando a las personas que nos ofenden. Porque hay personas que nos están ofendiendo muy repetidamente y muchas veces llega el momento en que nos cansamos. Posiblemente estás viendo últimamente en las redes sociales, puedes ver memes donde hay veces que salen imágenes y luego dice, que te perdone Dios, pero yo no. O tal vez en alguna novela lo has visto, o en alguna película, o tal vez yo lo llegué a decir en algún momento de mi vida, que te perdone Dios, pero yo no. ¿Verdad? A veces nosotros nos llenamos de ese orgullo de decir, no, que te perdone Dios, pero yo no. Pero Dios nos dice, o sea, tú también tienes que perdonar, porque es necesario que tú también tengas misericordia, porque Dios tuvo misericordia con nosotros. ¿Cuántos de nosotros entendemos que cuando nosotros pecamos ofendemos a Dios y hay una cuenta de nuestros pecados, de nuestras fallas? Yo recuerdo que cuando yo era niño iba al catecismo a la iglesia católica, había una maestra que teníamos y llevó un corazón grande rojo y lo puso en el pizarrón, y había unas bolitas negras que puso en su escritorio y dijo, por favor, por cada pecado que hayan cometido, vamos a pasar y vamos a ponérselo al corazón, y ese es un pecado que nosotros cometimos, ¿verdad? Y éramos niños muy inocentes, porque todos nos parábamos y recogíamos esas bolitas negras y las pegábamos en ese corazón rojo y decíamos, sí, soy desobediente a mi mamá, sí, le eché mentiras a mi papá, ¿verdad? Y todos pasamos, y cuando menos terminamos, ese corazón estaba cubierto de todas esas bolitas negras. Y esa maestra muy inteligente nos decía, así es como nosotros nos llenamos de multitud de pecados para con Dios, y tenemos ese corazón lleno. Y si lo contáramos nuestros pecados, ¿cuántos pecados cometemos al día? ¿Te has puesto a pensar cuántos pecados cometes al día? Ahora, si los multiplicamos, ¿cuántos pecados fueron por semana? Y si los contamos, ¿cuántos pecados fueron al mes? Y si contamos esos pecados, ¿cuántos fueron al año? Y ahora, si los cuento por los años que tengo de vida, desde que tengo uso de razón, ¿cuántos pecados me perdonó Dios? Son pecados incontables, son posiblemente millones de pecados los que yo tenía, y esos por eso los compara con este dinero, con estas monedas de plata, como lo quieras ver. Y Jesús nos perdonó una deuda impagable. Es por eso que la ley ya era obsoleta, ya no servía, y era por eso que era necesario que Jesús viniera a rescatarnos.
y dar su vida en rescate por nosotros. Por eso muchas veces vas a escuchar a muchos pastores y muchos predicadores que te digan: Jesús pagó un alto precio por ti. Pagó con su sangre, porque la deuda que nosotros teníamos hacia con Dios era muy grande. Nuestros pecados eran millones de pecados. Entonces Jesús paga esa deuda, pero la paga porque tiene misericordia. Pero muchas veces nosotros no tenemos misericordia para con alguien, tal vez un compañero de trabajo, tal vez un hijo, tal vez un papá, una mamá, un hermano, un tío, una abuelita, un patrón, ¿verdad? A veces no tenemos esa misericordia, cuando Dios a veces nos dice: yo tuve misericordia para contigo. Y Jesús nos está diciendo, Dios Padre nos está diciendo, así como le dice, un día vino y hizo cuentas. Así un día nosotros vamos a dar cuentas y vamos a pararnos en ese juicio, nos vamos a parar, y para algunos Jesús se va a levantar y va a decir: yo soy tu abogado. Pero para algunos va a decir: no fuiste misericordioso, te perdoné tus pecados, pero tú no perdonaste a aquellos que te ofendieron. ¿Cuántas veces nosotros tenemos la oportunidad de muchas veces acusar a alguien que vimos que robó? Y pudimos ver agarrado el teléfono y llamarle a la policía y decirle: mira, yo no voy a robar. Pero muchas veces eres movido por el Espíritu Santo y vas y con esa persona y tú le predicas el Evangelio. Y esa persona te escucha y su corazón es cambiado y cambia su manera de pensar, y esa persona nunca más vuelve a robar. ¿Por qué cambiamos a veces de esas cosas? Porque nosotros a veces somos movidos en misericordia, porque nosotros también hemos hecho cosas malas, ¿verdad? Siempre en el ministerio, en cualquier iglesia, siempre, por ejemplo, si viene una persona que tiene con problemas de alcohol, ¿verdad? Si tiene problemas alcohólicos, pero yo nunca he sido alcohólico, yo no lo puedo ayudar. Pero si hay alguna persona dentro de los líderes que tuvo ese problema, que fue alcohólico, esa persona es a la que se le va a encomendar ayudar a esa persona, porque se van a entender, porque sufrieron del mismo pecado, ¿me entiende? Y esa persona le va a hablar con un amor más diferente del que yo le pudiera hablar, de decirle: mira, Dios tuvo misericordia de todo lo que tomamos, de todo lo que fumamos, de todo lo que nos robamos, o de todo lo que mentimos, o de todas las cosas que hicimos malas. Y va a encontrar, esa persona va a encontrar misericordia. Imagínense que había una vez una persona que ya se había convertido al Señor, pero por eso a veces les he enseñado que necesitamos ser muy inteligentes y a veces ser muy discretos con las peticiones de oración y avisar. Esta oración es privada, ¿verdad? Y esta persona cometió el error de no hacerlo. Y esta persona lo que había hecho en su vida anterior era un sicario. ¿Sabe lo que es un sicario, verdad? Una persona que se dedicaba a matar gente, ¿verdad? Porque trabajaba para personas que se dedicaban a vender drogas, a vender armas y todas estas cosas. Pero lo alcanzó el Señor y se arrepintió y se convirtió y servía. Y esta persona, ya convertida al Señor, Dios lo bendijo y tenía una tienda de zapatos. Y este señor, vino un predicador a California y le dijo: pastor, yo lo quiero bendecir, venga por favor a mi negocio, mire, yo vendo zapatos, yo le voy a regalar los zapatos que a usted le gusten, yo se los voy a regalar. Es más, no le voy a regalar un par, pastor, le dijo, le voy a regalar 2 pares, y si a su esposa le gustan, pues también le voy a regalar otros 2 pares, por favor venga. Y cuando decide el pastor ir, ¿verdad? Porque estaba muy ocupado, no le alcanzaba el tiempo, me dijo: me ha insistido mucho, voy a ir. Y no faltó un hermano imprudente que se le arrimó y le dijo: oiga pastor, ¿qué pasó? Dijo: ya oí que aquel lo invitó, que quiere que vaya ahí a regalarle unos zapatos. Oh sí, el hermano muy buena gente, me estaba insistiendo mucho. Le digo: oiga pastor, ¿y usted sabe a qué se dedicaba ese hombre? No, ¿qué pasó? Dijo: a él le decían el mochaderos. Y el pastor dijo: ¿y aquel quiere ir a verme mis dedos de mis pies para que me mida unos zapatos? ¿Verdad?
La misericordia a veces debemos de demostrarla en todos los sentidos, ¿verdad? Si el hermano fue malo en su vida pasada, hay que ser como el Señor. El Señor dice que se olvida de los pecados, dice que no se acuerda de nuestras ofensas, dice que nuestros pecados los echan al fondo del mar. Pero muchas veces nosotros a veces somos crueles, de corazón duro, y muchas veces no mostramos esa misericordia y empezamos a decir: mira, ese hermano, ¿verdad? Eran mochareros. Mira, ese hermano era ladrón. Mira, ese hermano era violador. Mira, esa hermana era prostituta. Mira, esa hermana. Eso es algo que a nosotros ya no nos interesa. Por eso el Señor nos llama a la misericordia. Cuando una persona se arrepiente, dice que hay fiesta en los cielos. Y en verdad lo hay. Dios se alegra, Dios se pone contento, Dios se pone feliz de que un pecador se arrepiente y viene el reino de los cielos. Pero muchas veces nosotros todavía seguimos recordándole los pecados a esa persona. Tú eres un pecador, tú eres un fiestero, tú no salías de las fiestas, tú no salías de los bailes. Yo te miraba con muchas mujeres, ¿verdad? Pero la Biblia nos dice que cuando estamos con Dios, nuevas criaturas somos. Las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas, ¿verdad? Pero el mundo todavía va a estar ahí diciéndonos: tú eras, tú hacías estos errores, tú hacías estas cosas. Y ahí es donde nosotros debemos de demostrar sabiduría, debemos de demostrar ese amor por la gente, esa misericordia de decir: sí, el hermano era, pero ahora las cosas son hechas nuevas. Esta persona ahora es diferente, ahora esta persona está dedicada al Señor, ahora esta persona ya va a cambiar su vida, porque cuando tú vienes al Evangelio, Dios cambia tu mente, Dios te transforma, y en verdad hasta tu manera de vestir cambia. Todo te hace el Señor sentir que eres una persona diferente, y entonces por eso tú ya necesitas ver y decir: si el Señor tuvo misericordia conmigo, yo también tengo que tener misericordia para aquellos que vienen atrás de nosotros, para todos aquellos que vienen apenas convirtiéndose, para todos aquellos que apenas, si se han convertido y cometió un error, necesitamos tenerle paciencia. Son bebés en el Evangelio que necesitamos tener ese amor, esa misericordia, esa paciencia. Nosotros tenemos posiblemente 20, 15, 18, 30, 40, 50 años en el Evangelio. No podemos compararnos con aquellos que apenas vienen creciendo, apenas tienen un mes, 2 meses, un año, 3, 4, 5 años en el Evangelio. Son bebés, son niños, pero a veces nosotros no tenemos esa misericordia y estamos juzgando. Por eso el Señor nos hace esa comparación. Y dice el versículo número 30, dice: pero el acreedor no estaba dispuesto a esperar, hizo arrestar al hombre y lo puso en prisión hasta que pagara la deuda. Esta persona le habían sido perdonados muchos miles de dólares, para ponerlo en estos días, ¿verdad? Pero no podía perdonar $1,000. A nosotros el Señor nos ha perdonado muchas cosas, y nosotros necesitamos perdonar, aunque sean cosas pequeñitas, porque no podemos ser como el mundo. Necesitamos verdaderamente ser cristianos, porque no podemos muchas veces estar de acuerdo con todas esas cosas que se publican en redes sociales, que vienen estas nuevas generaciones nuevas, que vienen aprendiendo y absorbiendo como esponjitas la sabiduría del mundo, pero hacen eso, absorber la sabiduría del mundo, pero no la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque estamos publicando cosas que todos estamos leyendo, que esas personas leen y dicen: que te perdone Dios, pero yo no. Y estas personas terminan creciendo con esos pensamientos, y cuando ellos tienen una situación, esa es la reacción que ellos tienen: que te perdone Dios, pero yo no, ¿verdad? Yo recuerdo cuando tenía algunos 14, 15 años, trabajaba con un tío mío que se llama Hugo, y él trabajaba arreglando aires acondicionados, y él por misericordia me llevaba a trabajar porque no tenía yo trabajo, y él lo único que quería era que mi mamá se ayudara para yo trabajando, para yo poder darle también un poquito de dinero a mi mamá. Y en algo pasó esperando un camión. Estábamos ahí cargando la herramienta, esperando un camión para irnos hacia otro trabajo, y algo pasó que yo no me di cuenta, que a él le fue mal, y él salió muy enojado, y salió renegando, y salió diciendo cosas. Y yo de repente me volteé y me dice: de aquí para adelante, Carlos, me dice, primero yo,
luego yo y al último yo. ¿Y qué cree que aprendí yo? Primero yo, luego yo y al último yo. ¿Sabe por qué? Porque escuché a una persona de confianza que me quería mucho en un momento inadecuado, en un mal momento, decir un mal consejo. Y yo agarré ese consejo, pero después tuve que cambiar porque vi que eso no funciona, que eso no me ayudaba. Entonces, si nosotros no practicamos la misericordia con las personas que nos rodean, las nuevas generaciones no van a tener misericordia. Decía un pastor que ahora se les llama a esta nueva generación de cristal, ¿verdad? Dice, esta generación de cristal corre el riesgo de no conocer al Señor, porque esta generación viene buscando cosas, pero que no son de Dios, ¿verdad? Dicen las escrituras que después de que este general, ¿cómo se llama, Pito? Este general, después de Moisés, que dice, yo y mi casa serviremos a Jehová, Josué, ¿verdad? Dice que después de esa generación nadie recordaba a Dios, nadie recordaba las maravillas de Dios, nadie recordaba que había que invocar el nombre de Dios. Y decía este pastor, hoy en día corremos el riesgo de que esta generación de cristal no recuerde a Dios. Corremos el riesgo de que esta generación de cristal no recuerde las maravillas de Dios. Corremos el riesgo de que esta generación de cristal no tenga misericordia. Hoy vemos en las redes sociales a muchos jovencitos y a muchas jovencitas andar diciendo, yo por mi mamá daría la vida. Ahora para el Día del Padre usted lo va a ver. Yo por mi papá daría la vida. Yo por mi papá daría lo que sea. Y a la hora de la hora ni siquiera le van a invitar un taco al papá. Y a la hora de la hora que el papá está enfermo, no lo visitan. A la hora de que papá necesita que le hagas una donación porque no puede pagar la renta, no le ayudan. A la hora que necesita algo, no estamos allí para ellos. Entonces, cuando estamos publicando esas cosas o esas cosas salen de nuestra boca con nuestras personas más cercanas, nuestros amigos, a veces decimos, yo daría lo que fuera por mi papá, yo daría lo que fuera por mi mamá, pero a la hora que mamá nos necesita, no estamos ahí. ¿Y qué es lo que significa esto? No estamos teniendo misericordia para con nuestros padres, no estamos teniendo misericordia para con nuestros hijos, ¿verdad? Pero se nos hace muy fácil decirlo de nuestra boca o publicarlo y decir, yo daría lo que fuera por mi papá, mi mamá, yo lo que sea por mi mamá. Pero a la hora que mamá dice, necesito $100 para comprar una medicina, qué caro, mamá, y nada más por 2 pastillas, ¿verdad? A veces nosotros no tenemos esa misericordia. A mí yo muchas veces, cuando he comprado cosas caras, cuando compro el celular, cuando compro cosas así, a veces yo digo, asegúrate que tu mamá no necesita nada. Asegúrate que tu mamá no necesita nada, porque a veces somos muy dados a esas cosas, ¿verdad? Pero muchas veces no nos fijamos que mamá y papá necesitan. Y nosotros acá dándonos la vida, le explicaba yo el otro día a Jesús, le digo, necesitamos asegurarnos que papá y mamá no necesitan nada. Aquí andamos con unas trocotas y nos andamos paseando y le andamos poniendo accesorios a la troca y le andamos poniendo bocinas y radio y todo. Y mamá ya no tiene dinero para pagarle a la FAMSA. Mamá no tiene allá para pagarle a la Curazao. Mamá no tiene allá para pagarle a las tiendas de allá de México. Y nosotros acá dándonos la gran vida, ¿verdad? Nos estamos convirtiendo en una generación que no tiene misericordia. Una generación que no respetamos el orden de Dios de decir, voy a bendecir a mi papá. Nos olvidamos de esa promesa que Dios nos dio, que nos dijo que si nosotros bendecimos a papá y mamá, vamos a ser bendecidas en todas las cosas. Es una promesa que el Señor nos dio, que nosotros violamos, que nosotros ya hacemos un lado, que ya no le tomamos ese interés. Dice el 33, cuando le responde el rey, ¿verdad?, que representa a Dios Padre, dice, ¿no deberías de haber tenido compasión con tu compañero, así como yo tuve compasión de ti? ¿Acaso no ha tenido Dios compasión de cada uno de nosotros?
Dios ha tenido compasión con nosotros, el Señor nos ha salvado, el Señor nos ha rescatado. ¿Cuántas veces hemos clamado por algún hijo, por algún hermano, por mamá, por abuelita, por tío, por algún amigo, donde le hemos tenido que decir, Señor, bendice a esta persona, mire, Señor me pidió oración porque está enfermo, y Dios te escuchó tu oración, y esa persona fue sana? Pero nosotros, ¿cómo le hemos agradecido a Dios eso? Ya no tenemos esa misericordia de venir y decirle, Señor, gracias. A veces se nos olvida, ya no podemos tener a veces ese corazón agradecido, porque se nos atraviesan cosas donde somos buenos para pedir y no está mal. Pero a veces se nos olvida tener la misericordia, tener la gratitud de corazón y decir, Dios, yo voy a ir a darte gracias, Señor. Yo te pedí que sanaras a mi mamá y la sanaste. Yo te pedí que sanaras a mi papá y lo sanaste. Yo te pedí por mi tío y por mi tía y la cuidaste, la sanaste, la sacaste del hospital. Yo te pedí, Señor, por cierta cantidad de dinero y la diste. Padre, a veces no tenemos para el dinero, a veces no tenemos para pagar la renta, el pago del carro, lo que sea, y Dios no te falló y Dios ahí estuvo. ¿Sí o no? Nosotros necesitamos tener la misericordia de venir. Por eso venimos a la casa del Padre, porque necesitamos ser agradecidos. Si no somos agradecidos con Dios, ¿usted cree que vamos a ser agradecidos con la gente? No. Necesitamos demostrarle a Él, que somos agradecidos para que nuestro Padre, el día del juicio, el Padre puede decir, pásale, abogado tienes, pásale, demostraste misericordia. Dice Jesús en las Escrituras, dice que Él no hace las cosas por Él mismo, sino las cosas que ve hacer al Padre, Él las hace, ¿verdad? Por eso empezamos hablando de la misericordia la semana pasada, de la misericordia del Padre que hace hacia nosotros, de la misericordia que hace Jesús hacia nosotros. Entonces, por eso hoy, el día de hoy nos tocaba si ya vimos la misericordia del Padre, si ya vimos la misericordia de Jesús, si ya vimos la misericordia que tiene el Espíritu Santo cada día con cada uno de nosotros, ahora es tiempo de que nosotros comencemos a tener misericordia con las personas que nos rodean. Posiblemente haya un compañero de trabajo que a veces no nos aguantamos, a veces decimos, ay, ahí viene ¿verdad? Ay, ahí viene esta. O ahí viene el patrón y a veces, ay, ahí viene el patrón, ay, ahí viene el dueño. Tener misericordia, hay que aguantarlos. En algún momento de nuestra vida nosotros nos aguantaron. Cuando nosotros éramos jóvenes, a lo mejor no éramos tan puntuales, pero al Señor ahora nos dice, ahora cuando tú no eres puntual y ahora que ya aprendiste, ahora ten misericordia con aquellos que no lo son, ¿verdad? Y hay muchas situaciones en las que el Señor nos enseña que tengamos que ser misericordiosos. Dice, entonces viene el juicio del rey y dice, entonces el rey enojado envió al hombre a la prisión para que lo torturaran hasta que pagara la deuda. ¿Cuándo iba a pagar la deuda? Si era impagable. Esa persona se iba a morir ahí en la cárcel sin poder pagar una deuda interminable. Dice 35, dice, eso es lo que les hará mi Padre Celestial a ustedes si se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos. ¿Cuántas personas a veces vienen y nos dicen, no, es que a veces predicas muy duro y a veces es que Dios es amor? Aquí dice Jesús que cómo es su Padre. Dice, eso es lo que les hará mi Padre Celestial. Y un versículo atrás dice que los torturó y dice que los metió a la cárcel, ¿verdad? Porque muchas veces sí, Dios es amor, pero se nos olvida que Dios es justo. A veces se nos olvida que Dios es justo y a veces si no necesitamos una lección no la vamos a aprender. ¿Cuántas veces nosotros de niños necesitamos que papá o mamá nos dieran unas nalgadas? ¿Cuántas veces papá o mamá nos dijo, no pongas las manos allí en esa chimenea porque te vas a quemar? ¿Y qué hacíamos? ¡Ay, me quemé! ¿Qué dijo papá? No te acerques a la chimenea porque te vas a quemar. Pero a veces nosotros no hacemos caso. Por eso nosotros tenemos que tener misericordia hasta para cómo escuchamos la palabra de Dios. Porque una de las cosas que encontramos a veces últimamente, y yo también en algún momento también fui así, a veces nos sentamos como si fuéramos supervisores espirituales. A veces yo en algún momento de la vida me senté como un supervisor espiritual y sentarme y decir, a ver, déjame ver qué predica.
déjame ver cómo predica. Y Dios dice, hey, ¿qué pasó? O sea, tú viniste a recibir la palabra, no a ser supervisor espiritual, ¿verdad? A veces creemos que encontramos esos dones ahí en el libro de Pablo, donde dice, unos serán maestros, unos serán pastores, unos serán evangelistas, pero ahí en ningún momento dice, algunos serán supervisores de la palabra. Y cometemos ese error de querer supervisar la palabra, cuando Dios no nos ha mandado a supervisar la palabra. Dios nos ha mandado a obedecerla. Cuando nosotros obedecemos la palabra de Dios, estamos haciendo la voluntad del Padre. Y es fácil obedecerla, a veces nos cuesta un poquito, pero cuando aprendemos a obedecerla poco a poquito y la ponemos en práctica y vemos que nos va bien, nos empieza a gustar. Y empezamos a obedecer y decir, si el Señor me dice que me vaya para acá, qué bueno, porque aquí estoy seguro. Yo recuerdo que cuando yo estaba en Los Ángeles y yo me estaba yendo muy mal, y yo le dije, llegó un momento tan desesperante donde le dije, Señor, yo me voy a ir a donde tú me lleves. Y el Señor me trajo a Amarillo. Cuando yo llegué a Amarillo, yo no quería estar aquí. Yo le rogaba y le lloraba al Señor y le decía, Señor, llévame para atrás a Los Ángeles, yo no quiero estar aquí. Pero ya había entendido yo una cosa, que yo tenía que obedecer a Dios. Y Dios me trajo aquí a Amarillo para que yo estuviera seguro. Porque en algún momento después con los años entendí que yo en Los Ángeles corría peligro. En algún momento entendí que en Los Ángeles no iba a salir de donde estaba, no iba a progresar, no iba a ser bendecido. Y hoy puedo darle gracias a Dios que el Señor aquí en Amarillo me bendijo porque fui obediente, porque seguí los consejos de su palabra. Me dio una esposa, me dio hijos, tengo un negocio, tengo la bendición de predicar la palabra, tuve la bendición de estudiar en la universidad, tengo la bendición de seguir estudiando, vivo en paz aquí en Amarillo, vivo a gusto, los conozco a ustedes, tengo grandes amigos, vivo en una casa muy en paz, vivo en un barrio muy en paz. Pero tuvo que pasar todo esto de decir, Señor, yo necesito obedecer tu palabra. Porque a veces mi corazón era muy necio. Y cada vez que yo estoy leyendo la palabra y me encuentro la palabra necio, que Dios dice, es que ustedes son muy necios. Es que ustedes, yo digo, yo era ese necio. Yo era ese necio. ¿Y sabe qué? Hoy tengo que tener misericordia con todos aquellos que vienen aprendiendo apenas. Por eso necesitamos seguir teniendo esa misericordia con todos aquellos que vienen atrás. Queremos que las personas vengan a aceptar a Cristo, pero necesitamos estar listos con la misericordia de aceptarlos. Si eran ladrones, eres bienvenido al Señor. Si eran prostitutas, eres bienvenido al Señor. Recuerden que Jesucristo no vino a juzgar. Recuerden lo que Jesús le dijo a aquella prostituta que fue sorprendida en el acto, que le dijo, ¿quién te juzga? ¿Quién te juzga? Nadie. Pero ¿qué le dice después? No peques más. No peques más. Nosotros necesitamos empezar a cambiar esas cosas. Dice Santiago capítulo 2 versículo 13. Dice, no habrá compasión. Otra versión dice, no habrá misericordia para quien no hayan tenido compasión de otros. Pero si ustedes han sido compasivos, Dios será misericordioso con ustedes. ¿Cuándo qué? ¿Cuándo los qué? Es que la gente todavía a veces me cuestiona y me dice, no, es que no va a haber un juicio. No importa qué tan santos fuimos, va a haber un juicio, ¿verdad? Por eso dice, Dios será misericordioso con ustedes cuando los juzgue. Qué bonito es ser misericordioso aquí en la tierra, y cuando estemos en ese juicio diga, tú eres misericordioso, pásale papito, pásale, porque tú sabías amar a la gente. Dice 2 Corintios capítulo 1 versículo 3, dice, toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre. ¿Nuestro Padre qué? ¿Nuestro Padre qué dice? Misericordioso y la fuente de todo consuelo. Yo le dije, Señor, ¿por qué me estás dando este versículo? ¿Y sabes qué me dijo el Señor? Me dijo, muchas personas han estado muriendo. Hemos sabido de muchas personas que se murieron esta semana. Y es bien difícil ir al funeral
de las personas y no tener una palabra de consuelo porque no sabemos lo que están sintiendo, ¿verdad? Yo fui a un funeral donde una ex compañera de trabajo perdió a su mamá. Yo no puedo llegar y decirle, oh, yo sé lo que es perder a tu mamá, porque es mentira. No puedo. Entonces, lo único que hago es llegar y quedarme callado y nomás decirle, aquí estoy. Mis oraciones están contigo. Pero Dios me da este versículo donde dice, toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre misericordioso, la fuente de todo consuelo. ¿Quién necesita consuelo? Los que han perdido ese familiar, los que han perdido esa persona cercana, los que han perdido un hijo, un papá, un hermano, ellos necesitan consuelo. Necesitamos de decirle, mira, aquí hay un versículo donde necesitas buscar a Dios, porque Él es el consuelo que vas a encontrar, porque nosotros no podemos consolar a nadie. Hechos capítulo 15, versículo 40, y termino con este, dice, Pablo escogió a Silas, y al salir, los creyentes lo encomendaron al cuidado misericordioso del Señor. Qué hermoso es que nos encomienden al cuidado misericordioso del Señor, ¿verdad? Y es por eso que vamos a terminar orando con ese versículo. Yo le voy a pedir que se ponga de pie, le voy a pedir que me apaguen las luces y vamos a orar conforme a este versículo. Le vamos a pedir a Dios que nos bendiga, así como bendijeron a Silas, los creyentes. ¿Cuántos creyentes estamos aquí? Dice, y lo encomendaron al cuidado misericordioso del Señor. Cierre sus ojitos. Padre, te damos gracias por la misericordia que nos has mostrado a todos y cada uno de nosotros, Señor, porque hemos estado llenos de multitud de pecados, Señor. Cantamos, Señor, que nos has perdonado los pecados, y te pedimos, Señor, que así como cantamos y te damos honra, gloria y alabanza, y así como predicamos, Señor, que eres perdonador de pecados, Señor, ayúdanos, Señor, a perdonar a las personas que nos ofenden, Señor. Te pedimos que nos ayudes a tener misericordia por todos aquellos, Señor, por las que se lo hemos negado, Padre. Ayúdanos a ser más amorosos con la gente, Padre. Así como encomendaron a Silas los creyentes, Padre, nosotros nos encomendamos, Señor, en tu misericordia, en tu amor, en tu sabiduría, en tu Santo Espíritu, Padre. Te pedimos como iglesia que nos unjas, Padre, para que nunca le fallemos a esa gente que tú quieres traer a esta iglesia, Señor. Que seamos misericordiosos, Padre, que tengamos ese amor que ellos necesitan, Señor. Si son despreciados en la calle, en sus casas, Señor, que nosotros seamos ese consuelo, Señor, pero sin olvidarnos de que solamente somos herramientas de tu Santo Espíritu, Padre. Que nunca olvidemos, Señor, que solamente somos el vaso, que solamente somos la cuchara, el tenedor, para que tu pueblo coma, Señor, y sea, Señor, recibido en tus pies, Señor, con tu Santo Espíritu, poder venir, Señor, confiadamente al trono de la gracia, Señor, y poder gozarnos, Señor, en el día venidero, Señor, en el reino de los cielos, Padre bendito. En el nombre de Jesús, Padre, yo bendigo tu iglesia, Señor, que tú nos des esa misericordia a cada uno de nosotros cada mañana, y nosotros te la agradecemos, pero ayúdanos, Señor, pon en nosotros tanto el querer como el hacer, Señor, para ser dadores también de misericordia hacia nuestros semejantes, Padre. Y es en el nombre de Jesús que te bendecimos y te damos las gracias. Amén y amén.